Bien, y ahora vamos a ver un interesante video donde vamos a aprender acerca de el consumo de chocolate. Vamos a verlo. En un reciente artículo aparecido este año en la revista médica británica, se demostró que el consumo regular de chocolate disminuye en 1/3 el riesgo de padecer derrame cerebral. El cacao contiene flavonoides, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y también dentro de sus beneficios está la disminución de la presión arterial y el aumento de la sensibilización de la insulina. Algunos expertos señalan que hay que interpretar estos resultados con cierta cautela, ya que el chocolate comercializado tiene alto valor calórico y el consumo en exceso puede aumentar el peso y aumentar la aparición de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por esto se deben tomar medidas que disminuyan los azúcares y el tenor graso del chocolate comercializado. Muchas gracias, doctora Centeno, siempre con artículos, con cosas tan interesantes para compartir con nosotras. Efectivamente, pues todo en exceso, nada en exceso es bueno, así que yo me voy a comer mi chocolate y los dejo con Georgina, que nos tiene una entrevista. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que por cada hijo se pierde un diente? Pues de verdad, eso no es verdad, porque para hablar de ese tema tenemos a Javier Román. Él nos va a hablar del cuidado de los dientes en el embarazo. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de venir con nosotros. Encantado siempre, es un gusto. Eso sí es un mito, ¿no? Antiguamente mi abuela decía, no, pero por cada nieto, por cada hijo siempre se pierde un diente. Definitivamente, ahora sabemos que es un mito en realidad, ¿no? Pero tiene no un dato científico, tiene algo que es un 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Recuerda que antiguamente las mamis se embarazaban y se enteraban del embarazo hacia el 2º o 3er mes. Hasta veces más. 1, me das la razón. 1. 2, no había control de natalidad. O sea, la mamá no iba pues al pediatra, al ginecólogo para sus controles. Entonces la mami por ahí, si tenía la oportunidad, iba al médico al 4º o 5º mes. Entonces si habían cariecitas o caries durante esos primeros meses de gestación, cuando terminaba la gestación habían pasado por lo menos 6 meses mínimos. Claro. En 6 meses, si no hubo un equilibrio nutricional, que esto es muy importante el día de hoy, equilibrio nutricional es de entender que la mami no tenía muchas defensas en la cavidad bucal y por ende esas caries que eran de mediana complejidad o que eran pequeñas, en la actualidad van a ser caries muy complejas. Entonces los procesos endodónticos, que son procesos para tratar de salvar las piezas dentarias, no eran muy comunes hace muchos años. Entonces cuando la mami terminaba la gestación y empezaba la lactancia, el diente terminaba un caos. O sea, está prácticamente fracturado y muy poco se podía hacer, terminaba sacando la pieza dentaria. Claro, entonces, y en la lactancia justamente cuando el cuerpo saca todos los nutrientes de todos los lugares para fabricar la leche materna, los dientes se iban. Habrás oído también que las mamis decían que cuando daban de lactar les dolían los huesos, las articulaciones, y había muchos problemas de ese tipo asociados justamente a la falta o a la carencia de calcio en el organismo, y en consecuencia los grandes lugares donde podíamos encontrar calcio eran las articulaciones y los dientes. Entonces había una descalcificación total. Entonces eso tiene en realidad, tiene algo de cierto en buena cuenta, pero no es directamente proporcional a la pérdida de la pieza dentaria durante la gestación y menos después, obviamente, ¿no? Y no debe ser. Y no debería ser, obviamente. Exacto, pero que ahora tenemos muchísimas cosas que tú nos vas a contar de cómo poder ayudar a todas las mamis que están embarazadas y que nos están escuchando, o a las abuelas que pueden ir y contarle a sus hijas qué es lo que pueden hacer, que están embarazadas y no quieren que ninguno de sus dientecitos se vayan a perder. Hoy es muy importante darle consejos a aquellas jóvenes que aún no están embarazadas. Este dato que te voy a comentar es importante. La formación de los tejidos dentarios cuando uno todavía es embrión se va a dar más o menos hasta aproximadamente las 6 u 8 semanas. O sea, para concluir, hacia los 2 meses de gestación, las estructuras dentarias ya se han formado. Entonces es importante que uno programe tener un hijo para que así haya control de natalidad desde el principio. Ese término de equilibrio nutricional quiere decir que a ti alguien te va a enseñar a comer. ¿Qué te sirve en estos primeros meses? Entonces, si eso está equilibrado, las cariecitas que tengas no deberían ir a la gestación. Tú las debiste haber controlado y chequeado antes de embarazarte.
dado que los 3 primeros meses para el tema dental son crueles. Entonces, si tú atiendes el tema de salud bucal después de que estás gestando, de todas maneras vas a tener algún tipo de repercusión y o desventaja sobre las otras mamás que sí planificaron. Entonces, el día de hoy es un poco complicado, por supuesto, pero sí la invocación es hay que planificar si queremos que nuestros hijos tengan una buena salud bucal. Ahora, si no se planificó, hacia el segundo o tercer mes, tratemos de compensar y entender que si no hubo planificación, cuando se dé la lactancia, igual la lactancia debe mantenerse, un protocolo de lactancia, porque ahora se sabe que los 6 primeros meses de lactancia pura hacia el bebé son elementales. Entonces, si no tuviste un control de natalidad antes, lo puedes tener después cuando estés dando de lactar. El equilibrio es muy importante. De ahí viene el tercer paso, que vendría a ser la higiene de estos primeros dientecitos que van a aparecer. Aparecen, no se olviden, hacia el 4º o 5º mes los primeros dientecitos. El bebé aún está lactando. Entonces, esto genera un problema, una relación, una mala relación entre bebé y mamá. Sí. Porque eso lastima, obviamente. Nos acordamos. Entonces, esa mala relación, porque lo he leído, si no, no lo hubiese creído, hace muchas veces que las mamás se empiecen a rechazar. Entonces, no nos olvidemos que los bebés por estímulo van a provocar leche. Entonces, de una forma casi inconsciente, el niño empieza a entender que de pronto empieza el destete. Pero hay conceptos muy claros en la actualidad acerca de que el destete empieza cuando el bebé empieza a probar sus primeras papillas. Entonces, los 6 primeros meses deben de ser de leche todo el tiempo, bien estimulados para que haya un buen nutriente hacia el niño. ¿Tú nos puedes decir qué cosa es lo que debemos de hacer cuando ya estamos en el embarazo, en los primeros meses de embarazo, para que no haya problemas con nuestra dentadura? ¿Cuáles son los tips que debemos de comer? Tal vez hay algunas pastillas, un suplemento vitamínico. ¿Cuáles son Existen los suplementos vitamínicos, ahora hay uno solo, que es universal. Está de más decirle el nombre, pero muchas mamás gestantes sí lo conocen. Pero ¿qué resulta? De que eso el pediatra o el ginecólogo lo manejan con mucho criterio y con mucho cuidado. Ese único fármaco ayuda mucho a tener un equilibrio, básicamente calcio y de flúor, de ion flúor, que también se consume el día de hoy y que son estupendos y excelentes. Entonces, el único cuidado para los primeros meses es solamente consumir un suplemento vitamínico, ir a la nutricionista para que obviamente tengas alimentos balanceados. Pero es la misma historia de siempre. Te han dicho huevo, te han dicho pescado, claro, te han dicho leche. Eso mismo sirve para el tema de la formación de los primeros dientes durante la gestación y obviamente también para después. Entonces no hay nada inventado. Mucha fibra, que sí sirve, muchísima fibra, y con respecto a cuando el bebé ya tiene sus primeros dientecitos, también igual la invocación a que los meses de lactancia, los 6 primeros meses de lactancia, son importantísimos para la calcificación de los dientes. Y si tendríamos una caries por ahí, ¿cómo podríamos ir al odontólogo? Hay este mito de que la anestesia puede ser dañina para el bebé, ¿es verdad? Ok, a ver, el anestésico sigue siendo la silocaína. La silocaína tiene un componente que se llama la epinefrina. Este componente hace que el anestésico tenga una reacción más tardía, o sea que yo pueda trabajar como dentista en la cavidad bucal de mi paciente por un espacio de más o menos 1 hora, 1 hora y media. Entonces, este componente que se llama la epinefrina no deberíamos de aplicarle a la gestante. Estoy hablando de la gestante, o sea, decidimos atender a nuestra paciente en primer, segundo, tercer, cuarto, durante los 8 o 9 meses por alguna razón, está bien, sí se puede hacer. Pero si necesitamos, porque hay que someterla a una cirugía, esta epinefrina, tenemos que hablar con su médico y el médico nos tiene que decir: muy bien, doctor Román, usted sí puede atender a mi paciente porque mi paciente es una paciente controlada, es una paciente regular, no tiene problemas en la gestación, entonces usted sí le puede aplicar la epinefrina. Conclusión. Entonces, ojo con la anestesia. Sí, si queremos usar el anestésico dental en una gestante, siempre de preferencia hay que pedirle por escrito a su médico y que el médico por escrito igual retorne. Usted sí puede utilizar la epinefrina para esta paciente. Entonces, no se ven mucho los accidentes donde por haberle inyectado anestésico dental, la mamá perdió a su niño, pero esa probabilidad es cierta, es válida todavía, no ha sido descartado, pero mejor evitemos tener complicaciones. Y esto conlleva a pensar que si usted está embarazada y yo necesito atenderla como paciente y no puedo postergar hasta después de la gestación, entonces
debería atenderla, pero bajo algunos controles, algún monitoreo. Entonces, sí se puede trabajar en la actualidad, no es un riesgo, no hay por qué postergar ningún tipo de procedimientos, a no ser que sea una cirugía complicada o compleja, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que hemos sido sometidas a una intervención dental con anestesia y no sabíamos que estábamos embarazadas? Es el mismo ejemplo, Ya. pero los casos que yo he leído que no se dan en el Perú, se hablan de que las mamis de alguna forma han relacionado, no digo las mamis, porque las chicas gestantes han relacionado la pérdida del niño a la aplicación del anestésico dental, porque recuerda que la epinefrina lo que hace también es cierrar los vasitos. Entonces, al cerrarte los vasitos, teóricamente tu presión bajaría o subiría. Entonces, esto ha generado una inestabilidad emocional hacia el paciente y el paciente obviamente perdió a su niño. Claro. Esos casos yo particularmente no los he leído en el Perú, existen, ya están reportados, pero eso, como te vuelvo a decir, que no dé temor de ir al dentista los primeros meses. Igual el dentista siempre, en la actualidad, es un protocolo. Antes de colocar anestésico dental, se hacen 2 o 3 preguntas típicas. ¿Estás con presión alta o baja? ¿Eres alérgico a la silocaína o estás gestando? Claro. Entonces, esas 3 preguntas son de rigor en la actualidad. Muchísimas gracias, Javier. Por favor, no, Muchas siempre gracias. encantado. Por ahí se han quedado algunas preguntitas, Seguro. pero ya sabes que por ahí también te volvemos a llamar para seguir conversando. Siempre es un gusto, un placer. Gracias, Igual. un placer también tenerte. Chao, gracias. Y ahora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Un tiempo para cada hijo.